Hola chicos y chicas, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y hoy nuevamente tenemos otra técnica reacción sobre Diana Navarro y su trabajo, el perdón. Vamos allá. Bueno chicos, aquí lo tenemos. Me lo han pedido tanto, que dije, tengo que escucharlo, tengo que ver de qué se trata, porque para que lo pidan tanto es porque realmente tiene que ser muy bueno. Si no, es que no, además no me cabe la menor duda, viniendo de Diana Navarro, que esto va a ser una bomba. Dicho y hecho. No pierdo más tiempo. Vamos allá. El perdón, Diana Navarro. El perdón. Ay, me encanta. Dios mío. Por haberte callado tanto, las mujeres que mantuviste, por los abrazos manipulados, por los... Puedo pasar por alto. No puedo pasar por alto esto. Me encanta además esa mirada que tiene en este momento, que es como mirar la nada. Es como estar ensimismada en su pensamiento, como no estás mirando nada. Es que es fantástico. Ya de entrada como de cansancio, ¿no? Me transmite como de una persona que está completamente cansada de su vida. Una persona, o sea, la estoy mirando y me transmite eso, una persona que está cansada, está con una mirada sin vida, ¿no? Es lo que me está llevando, lo que me llega ahora mismo de Diana Navarro. Pero aspectos técnicos. Es fantástica, haga lo que haga. Tiene una facilidad para cantar en esa voz tan suave, ¿no? Tan suave, tan aguda, porque es un timbre agudo que tiene ella, y la forma de darle ese toque aflamencado, ese flamenquillo que lo lleva tan dentro y tan arraigado, y lo bien que lo pone. Los finales de las frases, me quedo con los finales de las frases, con esos giros tan maravillosos. Este último que ha hecho aquí, lo tengo que volver a pasar. Mujeres que mantuviste, por los abrazos manipulados, te lo das. Pero yo no. A ver, va desde un desde un fa, va a un do sostenido, a un re bemol. Esa forma, esa forma de pasar desde el pecho, o sea, de la voz de a esa mixed voice, está homogeneizando el passaggio totalmente. Cuando yo les hablo del quiebre, ¿no? Cuando yo les hablo del passaggio y de esa forma de colorear, de homogeneizar con la voz mixta, para que no exista ese quiebre fisiológico de la voz, ese claro ejemplo lo está haciendo Diana Navarro. Lo van a volver a escuchar porque es digno de escuchar, Está pasando con mucha facilidad por el passaggio, con una mixta espectacular. Te lo das. Ay, no le había visto la lágrima. Pero yo no. Te lo das. Ay, qué maravilla de canción, por el amor de Cristo.
a nuestro Señor. El perdón. A ver, virtuosa es la palabra, es una canción maravillosa, es que es maravillosa, todo el arreglo musical en el puente, ese piano, es maravilloso y todo lo que ella hace, sigo maravillándome con esta chica, es que cada vez que la escucho le encuentro cualidades nuevas, la encuentro mejor, la encuentro cada vez mejor. No tiene límite, Diana Navarro. En cada pieza que ella va a cantar, se va a mejorar, y se va a mejorar, y se va a mejorar. O sea, por eso siento que no tiene límite. Y en este caso, ¿cómo juega ella con los pianísimos y las dinámicas de la voz, chicos? Como les explicaba, las dinámicas de la voz son la vida de la canción. Ella maneja las dinámicas como nadie. Ella es capaz de pasar del pianísimo y más suave a de repente meterte en un forte sin pestañear. O sea, tiene no sé, tiene una garganta perfecta, no es maravillosa. Es que además, bueno, yo me fijo también en la laringe, ¿no? Aquí se ve claramente una laringe estable. Ella sabe cómo estabilizar su laringe y su registro para que suene en una sola pieza. No se le va a notar el pasaje, ese quiebre. Lo tiene claro como el agua. Cómo puede manejar. Está en una zona del piano. Ella está cantando ahora mismo entre la cuarta octava, o sea, la parte media del piano a la quinta, o sea, ¿no? Aquí, hasta aquí, se está moviendo entre la cuarta y la quinta, con una facilidad entre el pecho y la voz mixta y la voz de cabeza, apabullante. Apabullante. Es que no puedo decir otra cosa, Técnicamente, que es para lo que estoy yo aquí, técnicamente es mortal. Es que no puedo decir nada malo de Diana Navarro. No la encuentro, vamos. Hay cantantes que yo te puedo decir, oye, mira, sí, vale, pero es que no tiene presencia en los graves. Se le fue completamente. Mira, aquí está el quiebre, aquí se le nota esto. Está cantando con la laringe muy alta, está haciendo constricción, pero es que en el caso de Diana Navarro, tiene una voz tan sana, tiene una forma de ejecutar tan sano y tan bonito a la vez, y transmite tanto. No es que es todo técnica y deja de transmitir porque está continuamente pensando en su técnica. No. Ella, su técnica se le ha hecho carne, como digo yo, y es una máquina de transmitir sentimientos. No tiene más. Fuerte, ¿eh? El perdón te lo da Dios. Me mata. Tú te has burlado de mí, pero ha llegado tu fin. No es capaz. No puedo. Te lo da Dios. A plena voz. Ya me he repuesto un poco, ¿vale? A ver, volvemos. Es que
Esto es para volverse loco, no, lo siguiente. Esto no se puede aguantar. Ya está cantando a voz plena, completamente a voz plena, pero a pesar de cantar con su voz de pecho a voz plena, cuando pasa a su voz de cabeza, el pasaje es maravilloso. Y el pasaje es maravilloso porque aprovecha esa nota. ¿Vale? Hace la voz de pecho. Y ahí lo cambia. Adiós. Y vuelve a su voz de pecho plena. Tiene potencia en su voz de cabeza también. No solamente en la voz de pecho ni en la mixed voice. Tiene una voz de cabeza muy potente también. Está muy trabajada. Tiene una capacidad aérea. Respira muy requete bien. Y claro, ha hecho explotar la canción de tal manera que es imposible no reaccionar a esto. Es imposible que no te conmueva y te rompa por dentro, porque no te esperas, o sea, viene cantando contenida, pero a partir de la segunda parte, a partir del puente, ¿no? Ella ya va cantando, va increciendo la canción y ya lo da todo. Ya lo da todo, es una máquina de transmitir. Esto que hace ahora, y esta nota sostenida en el tiempo, no conté los segundos, pero ¿ustedes se han dado cuenta? Es una maravilla. Es una maravilla, es una auténtica maravilla. Mira, es que me he despeinado y todo, madre de Cristo. Es que ahí se pueden hablar tantas cosas técnicamente de esta maravilla, de esta obra de arte. ¿Cuántos segundos estuvo? ¿Cuántos segundos estuvo? Es que me comentaban, la gente me decía, es que le dicen la chica de los 3 pulmones. Es que es verdad. Es que ella tiene técnicamente la capacidad además supongo, de una buena capacidad aérea, lo que sabe es distribuir. Lo que sabe bien es dosificar. Largar el aire de manera continua, muy poquita cantidad de aire, sostenerlo e ir largándolo de a poco. Por lo tanto, las notas las puede ir sosteniendo. Pero lo que me maravilla es su boca. Yo siempre estoy observando la boca de los cantantes y la laringe. Entonces, cómo ella han visto su lengua, la han visto cómo la coloca contra los dientes inferiores y la pone suavemente en el piso de la boca, en el suelo de la boca, la pone suavemente, no hace, no la baja, ¿vale? No hace como una especie de U en la lengua, no, simplemente la coloca suavemente en el suelo de la boca, ¿vale? No baja como en una cantante lírica que trabaja mucho con la laringe baja, no, simplemente hace una laringe lo más estable posible. La lengua la deja allí, no la retrae, tampoco es que la mande hacia atrás, no, la deja allí y lo hace de manera completamente natural, no está pensando en su lengua, ¿vale? Es una cosa natural que lo tiene más que claro y va jugando con la parte de adentro, va jugando con el paladar, levantándolo, ¿vale? Levanta, va jugando con los labios más cerrados, más abiertos, la boca. Es que técnicamente no le puedo poner ni una sola pero, no le puedo poner un solo pero, ¿vale? Es maravillosa, me quiebra, me remueve por dentro, no lo puedo evitar, me destroza, no sé, desearía algún día poder tenerla aquí adelante mío y cantarme una canción.